haría un llamamiento a que no tenemos que defender que las mujeres somos emprendedoras, que tenemos conocimientos suficientes, que no tenemos que dar tantas explicaciones hacia un proyecto, a un proyecto de vida, un proyecto empresarial. Salimos del coño de nuestras madres, con lo cual más valiente que eso no hay nada. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola amiga, muy bien, feliz de estar aquí en tu super canal y con esta propuesta tan chula que estás dirigiendo a todas las emprendedoras. Pues sí, porque hace falta. Yo creo que habemos muchas mujeres que estamos haciendo y desarrollando unas carreras increíbles y generando nuestras propias empresas, y es súper importante que hablemos de los temas que nos preocupan, de temas que pueden ayudarnos, motivarnos, inspirarnos. Y por eso estás aquí, Sandra Cervera. Bueno, yo tengo que decir que primero admiración absoluta, ya lo sabes, hacia tu persona y hacia tu emprendedora, hacia tu mujer, y que ha sido uno de los pilares importantísimos en mi vida a la hora de querer emprender y dejar ese factor miedo a un lado, ¿no? Y realmente seguir ese camino que es el de emprender, que me ha fascinado toda la vida y que seguramente no he tenido ese recogimiento que necesitaba para poder haberlo hecho mucho antes. Bueno, ya me estoy emocionando y estamos al principio. Yo ya sé que voy a llorar hoy. Pero bueno, venga, empecemos. Vamos, yo sí que quiero darte la enhorabuena por tu programa de Dancer. En la 1 pero eres una parte importante del programa, ¿o no? Es un programa hecho por... Bueno, hay un equipo increíble, sí. Ahora me contarás un poquito, pero es un programa de bailarines que van allí a demostraros lo que son capaces de hacer después de muchísimo esfuerzo. Yo soy súper fan porque lo que se ve es la actuación, con toda la belleza de la actuación, pero detrás soy capaz de intuir el sufrimiento, el dolor de los músculos, las horas de ensayo, cuando sale un grupo, lo coordinados que están, cuando sale una bailarina de danza clásica que se pone la postura hasta que sabrás cuál es. Noto el dolor, entonces el programa estás todo el rato emocionada por eso, porque ves a la gente con la ilusión, tal, luego cuando se abren las puertas, cuando no se abren, la valoración de los jueces. Bueno, a mí me encanta, soy súper fan y bueno, cuéntanos un poquito de esto. Bueno, a ver, The Dancer es un programa que como bien has dicho, es pura emoción, ¿no? Pero es verdad que es un programa que no engaña, es el talento, y ya no es el talento solo de los bailarines, sino el talento de un equipazo que emprendió justo este proyecto, ¿no? Y en Televisión Española apostó por este talent show en el que, bueno, por primera vez, después de mucho tiempo, han puesto a la danza pues en esa primera línea, ¿no? Protagonistas de... Pero es verdad que es un formato que te hace viajar, que te hace disfrutar de un arte maravilloso, pues la danza, en el que, como bien dices, pues requiere muchísimo sufrimiento y muchísimos bailarines también emprenden una carrera alejada del miedo, ¿no? Pero llena de incertidumbre, que al final es lo que también vive cualquier emprendedor, ¿no? Yo creo que por eso también me siento muy identificada con cada uno de los concursantes, con cada una de las bailarines. Yo me encantaría poder utilizar cada vez más el vocabulario inclusivo, porque creo que es importante también hacerlo, porque creo que también nosotras, bueno, tenemos más trabas que los hombres a la hora de poder emprender. No sé, creo que The Dancer es un programa lleno de talento que no engaña, y creo que eso se está demostrando. Tal cual. Totalmente. Y bueno, en el canal hay mucha gente, hay muchas emprendedoras de Cali, de Bogotá, de Medellín, de Ciudad de México. Esto sí, pueden conocer el programa, ¿no? A través de la 1 de... Sí,
Sí, sí, se emite en abierto, pero también a través de la página de Radio Televisión Española, a la carta, que es la web de ellos, se puede ver el programa, lo puedes repetir y repetir y repetir millones de veces porque no tiene desperdicio. Así que invito a todo el mundo a que disfruten de Danza. Yo también. Es un programa emocionante y te da ese ratito Es un mundo que no conocemos, el de la danza. No, es muy bueno que se haya hecho este programa porque es muy divulgativo y nos conecta con este mundo y creo que les va a encantar. Y también acabas de rodar una peli que ya está ahí a puntito. Está a puntito. Estamos súper ilusionados. Yo creo que se estrena este año que viene. Visitante, distribuye Filmax, es un thriller psicológico de Alberto Evangelio maravilloso y en el que yo también formo parte como artista, como actriz y emprendedora, formo parte de la producción ejecutiva y estoy muy muy feliz y muy ilusionada con este proyecto. Así que crucemos los dedos para que guste muchísimo y para que sigamos emprendiendo, que es tremendamente importante. Me consta que es un proyecto increíble. Lo conozco a Alberto y tenemos que también la figura de Alberto Evangelio como director y su camino es súper interesante. Y la trayectoria vuestra junta, ¿no? de todas las colaboraciones que habéis hecho también me emociona un montón y va a ser un trueno. Es una peli increíble, muy diferenciadora, muy innovadora, muy chula, muy yo creo que eso, Raquel, tiene que llegar de alguna manera, ¿no? Para, pues la gente que nos está escuchando no nos conoce personalmente, pero llevamos muchos años entendiendo diferentes proyectos. Empezamos hace muchísimos años montando una SL con contenido online, cuando entonces todavía no existía apenas el contenido online. Emprendimos varios proyectos creativos y seguimos en ello. Y poco a poco, pues ya sabes, se va gestando, digamos que esa armadura y más sólida. Y a día de hoy, pues empieza a ser realmente un proyecto sólido y con vistas a futuro, por supuesto. Bueno, pues presentadora, actriz, emprendedora, inversora de startups, porque también apoyas proyectos emprendedores. Yo creo que es un lujo que podamos hablar de los temas que vamos a tratar. El primero, me gustaría que hiciéramos una visión sobre la importancia del contexto. La importancia que tiene para nosotros la opinión de los demás, ¿no? Tanto para bien como para mal. Con mi trayectoria y mi experiencia, al final me he dado cuenta de que no importa lo que diga nadie y que si te fijas muchísimo y te dejas influir mucho por lo que tanto para bien como para mal te diga el contexto, al final no harías nunca nada, porque el contexto lo que quiere muchas veces es que no hagas nada, que estés quieto, que no rompas nada, que no tengas... Es algo como muy humano. En mi caso, por ejemplo, quiero hablar en concreto de cuando te decides a emprender o a iniciar una carrera como la de actriz, pues claro, tienes opiniones, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi familia pues era históricamente emprendedora, entonces no tuve problema ahí, sí que me han apoyado desde el principio y era como normal, ¿no? De, se va a dedicar a emprender pues porque tampoco sabemos hacer otra cosa. Que haga estudiar historia del arte, pues dice que va a montar una empresa de gestión cultural, pues algo hará, no entiendo muy bien lo que hace, pero y me apoyaron, eso sí, a fuego. Pero luego con Playfilm, que es una startup innovadora, que la innovación es disrupción y molesta. Yeah. Sí que me he encontrado con opiniones, con gente, incluso gente del sector reputada, que te ha dicho, pero para, no hagáis esto, no, en los momentos fáciles o en los momentos, sobre todo en los momentos difíciles, ¿no? ¿Por qué haces esto? Deja de emprender. Y me ha afectado. Y me ha dolido. Entonces esto al final he tenido que desarrollar un callo para que me da igual, que me digan qué bien lo haces, me da lo mismo que me digan qué mal lo haces, porque al final tienes que seguir tu visión, ¿no?
súper difícil. Sí, total. Súper difícil porque somos gregarios y necesitamos sentirnos dentro de la tribu, ¿no? Y el miedo ahí es que te saquen de la tribu, que salgas fuera, ¿no? Y que te quedes solo. ¿Cómo has vivido esto tú en tu carrera? ¡Wow! Madre mía, eso yo creo que abarca, me parece súper interesante lo que has planteado, abarca como muchas etapas, ¿no? de la vida, porque empezamos por un contexto, yo creo, como es la cuna, ¿no? Ya tenemos dos figuras, la materna y la paterna, ¿no? O dos maternas o dos paternas, en la que realmente adquieres la mochila del miedo, de la incertidumbre, del buscar la estabilidad, ¿no? Y tanto en una carrera como artista como en el del emprendedor o emprendedora ocurre, ¿no? Y está. Y eso tienen que enseñarte a gestarlo. Nosotros tenemos la suerte, los actores, los artistas de Vivilla, vivimos de siempre. Hay un disco maravilloso de Ismael Serrano que se llama Principio de Incertidumbre, pues siempre en ese principio de incertidumbre. Y precisamente trabajamos las emociones y las canalizamos de manera que esta inestabilidad no nos afecte y que el factor miedo no nos afecte para, como bien dices, seguir en ese camino. Para mí forma parte de mi ADN, pero del mío propio, no en el contexto familiar, porque mi cuna precisamente era miedo absoluto a tanto como inversora, como emprendedora, como actriz. Y entonces lo tuve... No sentí ese colchón, sí las ganas, sí el entusiasmo, sí el apoyo, pero no realmente las herramientas. Y creo que justo pues, desde este contexto se podría atajar el que todas esas herramientas estuvieran mucho más próximas a través de la educación. Me parece súper importante, ¿no? Creo que en tu canal además comentabas, ¿no? ¿Por qué no nos enseñan, ¿no? Economía desde muy pequeñitos, ¿no? ¿Por qué no nos enseñan desde pequeñitos a gestionar, ¿no? Entonces, creo que hay dos asignaturas que son tremendamente importantes para la vida y que no existen. Una es, desde pequeñitos, saber gestionar tu propia economía, saber cómo funciona el sistema capitalista en el que vivimos para que no sea simplemente un boca a boca, y luego la inteligencia emocional. Estas dos asignaturas son la clave para que ese factor miedo y ese principio de incertidumbre hagas fuera, que se abra el espejo, ¿no? Como en el Ansel, y aquí llego yo y realmente pues ser fiel a uno mismo y a lo que uno le dice el cuerpo. Tal cual. Exactamente, porque todos tenemos esa voz interior, ¿no? Que es como la mala versión de nosotros, que se alimenta de eso, se alimenta de el miedo, de lo que te dicen los demás, de tal, y en un momento dado tienes que hacer como lo que decías tú, ¡zumba! Coger el pensamiento y eliminarlo y seguir adelante, porque si no nos bloqueamos y no hacemos nada. ¿Y para qué estamos aquí? Para vivir una experiencia increíble, dar amor y pasárnoslo bien. Entonces, hay muy poco tiempo. Es que yo creo que en el siglo XXI, para mí la enfermedad de moda, ¿no? En el mal sentido de la palabra, es tanto la ansiedad, ¿no? Como la depresión, pero son derivados del miedo al fracaso. Sí. Cuando realmente el fracaso no es nada malo, porque el fracaso te hace aprender para seguir continuando y seguir emprendiendo. Tal cual, pero está muy criminalizado. Vamos a eso, me interesa mucho ese tema, hablar de los momentos en los que nos hemos roto, pero roto bien, o sea, no el momento de tengo una bajadita, no, momento de romperte y verte hundido. Y además en esos momentos es como que nos gusta regodearnos porque el cerebro va buscando justificaciones para estar mal, ¿no? Pero cuando se llena el vaso, bueno, hablaremos en algún otro momento del sistema simpático y parasimpático, ¿no? Cuando se llena el vaso del cansancio, del desánimo, de pues malas experiencias, malos sucesos, se va llenando ese vaso y llega un momento en que te rompes y te has roto. Y eso, por ejemplo, a mí me pasó en un momento en la etapa de Playfield,
en el que estábamos luchando muchísimo y las cosas habían salido bien, pero en ese momento no estaban saliendo demasiado bien, pero estaba exhausta. Había pasado por una mudanza. Ojo con las mudanzas. Ojo. También por el final de una relación sentimental. Se juntaron varios aspectos y me vi muy rota. Hundimiento del Titanic. Sí, pero con pensamientos incluso de abandonar, de cambiar, que es algo lo de nunca te pares, ¿no? Hay un libro del fundador de Nike que se llama así, Nunca te pares, y es un mantra, ¿no? Y bueno, pues la verdad que busqué ayuda y fui reconstruyéndome poco a poco y salió una persona reforzada, o sea, salí yo reforzada. Y bueno, pues la mejora nunca es así, siempre es así, o sea, siempre es la mejora espiritual, ¿no? La mejora emocional, de inteligencia emocional, es como con picos, pero me alegro de que me haya pasado eso porque ahora me siento más fuerte. ¿Tú has pasado por algún momento así en el que te has tenido que reconstruir, coger los pedazos, montarlos y generar una nueva Sandra? Muchos momentos. Ten en cuenta que es nuestro sino. Quiero decir, yo he tenido la suerte de estar muchos años en una serie diaria maravillosa que fue El secreto de Puente Viejo, una serie que tenía éxito internacional, y encontré esa estabilidad que desgraciadamente pocos actores podemos encontrar. Uh-huh. Aún así he intentado siempre como emprender proyectos paralelos durante esos casi 8 años que estuve en la serie, pero es cierto que todos los factores externos, emocionales, personales, estar alejado de tu familia, no poder estar todo lo que tú quisieras o no poder cuidar de la manera que tú quieres cuidar a los tuyos, es algo muy difícil de gestionar, una vez más, por el que dirán, por el no ser una buena hija, una buena madre, una buena hermana. Siempre creo que las mujeres tenemos esa presión, una buena pareja, esta presión que la sociedad pues nos ha inculcado. Y sí, por supuesto que he tocado fondo. Yo tengo una palabra maravillosa, una palabra mágica que se llama resiliencia. Es mi palabra favorita en la vida. Tal cual. Y creo que es la clave, el meterme debajo de la ducha, abrir el grifo y repetirme a mí misma esa palabra tan bonita y que suena de manera tan bonita. Porque te llena de energía y creo que realmente si te rodeas de gente que entiende realmente de lo que supone el emprender, el arriesgar, vas a encontrar ese abrazo, pero es tremendo. Pero volvemos a lo mismo, volvemos al factor miedo. Al final es miedo, el miedo es lo que nos paraliza, y no soy menos valiente por tener miedo. No, creo que hay que saber gestionar el miedo, pero el miedo va a estar y va a estar siempre. Tal cual, sí, es la clave. El miedo al final es algo muy antropológico que acompaña al ser humano desde el inicio, ¿no? Y lo que nos avisa es de que hay un tigre, o la función que tenía en la prehistoria era, pues hay algún elemento, ha crujido una rama y hay algún tigre o algún monstruo, algún animal salvaje que nos va a comer. Lo que pasa es que ahora, claro, esa función ha derivado en otro contexto que lo que ocurre es que nos alarma igual que cuando estaba el tigre, pero ahora no está el tigre. Lo que hacemos es dibujar escenarios en nuestra cabeza que pretenden salvarnos del tigre. Estoy liándolo un poco, pero al final lo que quiero decir es que el miedo es una herramienta que nos avisa de que algo en el contexto nos puede significar un peligro. Entonces, lo suyo es identificar por qué tienes ese miedo
qué es de qué te está avisando realmente y después trazar tus planes, basarte en la estadística, tranquilizarte, calmarte, gestionarlo al final como yo creo que al final es el miedo aparece porque hay algo desconocido que nadie nos ha enseñado y al final es como la pescadilla que se muerde la cola. Si yo desde muy jovencita tengo unas herramientas que me permiten saber gestionar absolutamente todo lo que necesita la vida, hablo pragmáticamente y hablo emocionalmente. Evidentemente hay un camino en el que vas aprendiendo, pero si hay unos conocimientos base que desde casa y desde la educación se nos inculcan, primero la ansiedad va a desaparecer, el mal consejo de ¡ay, nena! ¿No prefieres algo así más seguro? Una oposición a maestra. Y dices, bueno, claro, vivimos en un sistema capitalista que es completamente, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que a mí me fascina con nuestras charlas de cenas, el sistema piramidal, ¿no? En el que se basa el sistema capitalista y que desgraciadamente al final no está próximo, ¿no? A la gente de a pie el poder avanzar, el poder subir escalones. Solo los emprendedores son los que se interesan en cómo funciona el sistema, qué puedo hacer para, cómo puedo conseguir el que crezca mi economía y el seguir creciendo, cómo puedo cambiar mi salario, ¿sabes? Mi leurista, son, bueno, pues muchas incertidumbres que nos paralizan. Totalmente. Jo, qué interesante. Un poco recogiendo de todo lo que hemos hablado, había pensado también que quizá pueda ayudar a la gente el hecho de comentar un momento en nuestra vida en la que hayamos tenido que hablar delante de gente, presentar, actuar, en un momento en el que tienes un ataque de ansiedad o de pánico. O sea, esto a mí, por ejemplo, me ha ocurrido tener que presentar ante 50 inversores mi empresa porque era necesario que invirtieran. y recojo lo que estábamos hablando antes. Y yendo en el tren hacia esa reunión, llamarme alguien del sector emprendedor que me interesaba mucho para decirme que había hecho mal no sé qué y no sé cuántos y si sé menos, cosa que no tenía razón tampoco, pero a mí en aquel momento me impactó y entonces llegué a esa presentación con todos hemos vivido un ataque de ansiedad. Bueno, al final la presentación fue como a por ello, sacas esa fuerza de ti que no sabes dónde está y fue increíble y conseguimos más inversión de la que queríamos incluso. O sea, ¿eso te ha ocurrido en algún momento que hayas tenido que actuar en estas circunstancias? Es que me parece muy interesante lo que estás diciendo. Yo te puedo preguntar primero antes de contestarte yo. Dios. ¿Qué es lo que realmente sentiste? ¿Qué es lo que, de manera tangible hablo, en ese momento? O sea, ¿cómo detectaste tú que te estaba dando un ataque de pánico? Vale, pues a ver, el ataque de pánico... esto es un poco fuerte. A mí... De manera tangible, ¿eh? Sí, a mí, bueno, hay gente que le coge el estómago, a mí es el cuello, o sea, sensación de ahogo. Aparato fonador absoluto. Sí, sensación de ahogo, taquicardia, mucho nerviosismo, muchísimos pensamientos negativos, muchísimos recuerdos negativos, todos de golpe, la voz tuya negativa chillándote, pero no lo ves, es que no lo tendrías que haber hecho, ¿quién te manda a estar aquí? Y luego lo que más asusta en ese momento es la sensación física, que puedes llegar incluso a hiperventilar y te puede dar, bueno, yo he llegado a desmayarme también, pero porque ¡pum!, el cuerpo se desconecta. El otro día veía a Jordi Évole, tiene un problema que cuando se ríe se desmaya. O sea, es que nos pasamos mucho, es que es peligroso el tema de las emociones, es que nos llega a estos puntos, nos lleva a estos momentos. Entonces, a mí me ahogo, incluso tos,
incluso vómito, taquicardia y tembleque generalizado. Esa es la suscripción a ataque de pánico, ansiedad 1, pero bueno, puede evolucionar y esto es lo físico. ¿Y tú? Yo, gracias a la interpretación, que eso es algo que yo quiero aconsejar a todo el mundo, quiero decir, no solo tiene que hacer un curso de interpretación a alguien que se quiere dedicar a la interpretación, ¿no? Sino que nosotros los actores, los artistas, trabajamos ciertas herramientas, hay cursos intensivos, cursos puntuales, cursos de iniciación, sí, en los que te enseñan pues a gestionar todas estas emociones. Evidentemente, nosotros hablamos de ese nervio antes justo de salir a escena y ese nervio siempre está, pero la mayoría de nosotros lo aprendemos a gestionarlo porque los actores en general trabajamos, hay una parte técnica, pero trabajamos desde el control de la emoción, ¿no? Y desde cómo conducimos esa emoción. Y creo que para todos los emprendedores a mí me ha servido muchísimo a la hora, por ejemplo, de tener que, en este momento que ha cambiado aparentemente el rumbo puntual y que, bueno, para mí es un suma y sigue, pero ahora como conductora de un programa de televisión en prime time, para mí eso conllevaba mucha responsabilidad y muchísima presión, pero tenía que confiar en las armas de lo que, y aquí es como que todo engloba, en esas armas que yo conozco, que son las de la comunicación, que son las de que aparece el miedo, pero el miedo lo bloqueas y te vas a la esencia de lo que es uno y a la seguridad de lo que uno sabe. Tú sabes perfectamente qué tenías que decir, cómo tenías que decirlo, de qué manera tenías que expresarlo. Entonces eso lo tienes que focalizar en esta es mi manera de hacer. Y luego algo muy importante es cuál es tu sello. Si tú confías, si tú eres fiel a tu sello, a tu manera, a tu marca, no hay competencia. Cuando desaparece la competencia es cuando realmente te dejas fluir. Y creo que la interpretación ayuda muchísimo a esto. Aún así, nosotros nos juzgamos y nos prejuzgamos y estamos en constante cambio. Pero yo he tenido momentos de miedo sobre el escenario, de blancazo absoluto. Por ejemplo, en un preestreno de una obra que hicimos Transpotting en el Teatro Kamikaze en Madrid, y para mí era un reto importante. Y recuerdo que tuve un blancazo absoluto. ¿Te quedaste en blanco? Y me quedé en blanco, en un preestreno, me quedé en blanco. Y esos 2 segundos para mí, me quedé en blanco 2 segundos. Sí, pero son eternos. Para mí esos 2 segundos fueron 10 minutos. 10 minutos. y focalicé, ¿sabes? Focalicé. Olvidé lo que estaba haciendo y focalicé en lo que quería decir. Y eso es importante. El no perder de vista qué es lo que uno quiere contar, quiere expresar y quiere decir. Lo demás es ruido. Entonces es muy interesante apartar el ruido y focalizar en uno mismo. Buah. Qué sabiduría, Sandra, qué guapa estás. No. Qué madurez, qué conocimiento interno, de verdad, es que te admiro un montón. Y todo lo que has pasado y todo lo bueno que te ha pasado es que no tiene nada que ver con todo lo bueno que te tiene que llegar, porque es que te lo mereces, eres una curranta. Bueno. ¿Cómo vamos terminando ya? ¿Cómo te querrías despedir de estas mujeres emprendedoras? ¿Cuál sería tu mensaje? Hablaremos más veces seguro, porque yo creo que sí, gracias por estar aquí, por supuesto, pero yo creo que gustará mucho y que seguro que nos piden que tratemos otros temas. Pero ¿cómo te gustaría despedirte de estas mujeres emprendedoras que tenemos muchos hándicaps, tenemos una dificultad que es consabida, ¿no? El ser mujer y el querer hacer cosas. Pues haría un llamamiento a que no tenemos que defender que las mujeres somos emprendedoras, que tenemos conocimientos suficientes, que no tenemos que dar tantas explicaciones hacia un proyecto de vida, un proyecto empresarial. Creo que tenemos que dejar de dar tantas explicaciones y de querer demostrar. No hay que demostrar. Nosotras somos arte, somos talento
somos valentía, así que salimos del coño de nuestras madres, con lo cual más valiente que eso no hay nada. Y simplemente yo diría que hay que continuar batallando y disfrutando de la vida. Nunca abandonar, qué gran mensaje. Bueno, mil gracias, amiga. Te quiero mucho. Nada, y yo también a ti. Hasta luego.